Capítulo 18. Shena no pudo evitar sentirse nerviosa, mientras ella y su madre esperaban el carruaje de Graham McLaren. Él había accedido a detenerse de camino a la iglesia y recogerlas para el funeral. Catherine había decidido que Annabel, que con solo 15 años ya había asistido a demasiados funerales, no fuera con ellas. Y Annabel, por su parte, no había puesto objeciones. Por supuesto, Annabel no sentía ninguna tristeza especial por el repentino fallecimiento del duque de Wickham. Nunca le habían presentado a ese hombre, y aunque lo hubieran hecho, nunca habrían pasado de ser unos simples conocidos. Lo mismo ocurría, por supuesto, con Shena y su madre, pero su asistencia era una cuestión de deber. Graham había llegado temprano, pero las mujeres Blakely ya estaban listas, e inmediatamente se dirigieron al carruaje cuando lo oyeron detenerse frente a la mansión Hereton. ¿Te encuentras bien, querida?, susurró su madre mientras salían. Sí, estoy perfectamente, dijo Shena, sintiéndose de todo menos bien. Cuando le llegó la noticia de que Christian Telway, el duque de Wickham, había muerto repentinamente de un ataque al corazón, el mundo de Shena se había sumido en la confusión. Aunque no lloraba la muerte del duque, habría dado cualquier cosa porque siguiera vivo, aunque solo fuera un poco más. Y a pesar de todo, una terrible culpa la asaltaba. Lo primero que pensó al enterarse de la noticia fue un repentino e involuntario recuerdo de la expresión del rostro de Helen Telway, la expresión de anhelo y arrepentimiento en el baile de Croston Hall. Sin duda, una mujer que parecía tan desgarrada al poco tiempo de haberse casado, no podía, sinceramente, haber amado nunca de verdad a su marido. ¿Y ahora qué pasaba con el conde de Halfield? ¿Y Graham McLaren? ¿Qué haría? Shena no pudo evitar alimentar la horrible y casi fatal idea de que Graham la abandonaría tan fácilmente como lo había hecho Patrick Hallman. ¿Iba a ser traicionada por un hombre que había hablado de matrimonio y luego se había echado atrás? Su madre no había mencionado el asunto en absoluto, y solo había proclamado vagamente un poco de tristeza por la muerte de un hombre que hacía poco que se había casado. Catherine Blakely había sabido lo suficiente como para no abordar el tema, dándose cuenta inmediatamente de que no era necesario decir las palabras. Estaba claro que conocía a su hija lo suficiente como para saber que Shena habría pensado todo el asunto desde sus comienzos hasta su inevitable conclusión. Y no una vez, sino una y otra. Graham bajó del carruaje en cuanto éste se detuvo para ayudar a las damas a entrar. Shena había notado su semblante preocupado en cuanto le miró, y se preguntó qué pensamientos le rondaban por la cabeza. ¿Habrían sido los mismos pensamientos que le rondaban a ella? Shena lo estudió un poco más de cerca de lo que normalmente lo haría. Quería intentar discernir su mirada por completo. Quería saber si estaba viendo culpabilidad, tal como había visto en los ojos de Patrick Hallman en la iglesia. Shena quería saber, antes de tiempo, si estaba a punto de ser humillada de nuevo. Aunque, en realidad, esta vez no sería una humillación tan pública. Confío en que te encuentres bien, dijo Graham, su tono nivelado. Su voz no delataba nada. Sí, estoy muy bien, gracias. Shena pudo oír la curiosa formalidad en su propio tono, y supo de inmediato que su corazón ya se había puesto a defenderse. Y supo, mientras se acomodaba en el asiento del carruaje junto a su madre, que era realmente su corazón el que necesitaba defenderse. Había llegado a pensar en Graham McLaren mucho más de lo que nunca había pretendido, más de lo que jamás hubiera creído posible. Se había vuelto mucho más interesante para ella, más atractivo, al haberle conocido mejor. Y no podía dejar de pensar que la sinceridad de aquellas primeras semanas, y la franqueza, habían sido precisamente lo que había forzado un conocimiento más profundo del hombre. Si hubieran estado cortejándose de la forma habitual, quizá ninguno de los dos habría sido del todo sincero. Ambos se habrían comportado de la mejor manera, fingiendo para no impresionar al otro. Pero entre ellos no había ninguna idea de impresionar, y ninguno de los dos lo había intentado. Por el contrario, se habían hecho amigos al instante, y no solo eso, sino que habían descubierto que tenían mucho en común en cuanto a intelecto e intereses. Con todo, Shena tenía la terrible sensación de que iba a lamentar el día en que había aceptado semejante plan. Es un día triste, ¿verdad?, comentó la madre de Shena, sintiendo el silencio casi omnipresente que se había abierto entre todos. Sí, el duque era un hombre relativamente joven para haber fallecido tan pronto, indicó Graham como si estuviera hablando a desconocidos en un velatorio, sin ofrecer nada más que tópicos trillados. Algo en sus modales, algo en su repentino y frío distanciamiento, sumió a Shena en un pozo de temor a lo peor. El resto del trayecto hasta la iglesia transcurrió en un incómodo silencio, y Shena sintió un curioso alivio cuando el carruaje se detuvo
y comenzaron a dirigirse a la tumba. En el momento en que llegaron junto a la miríada de dolientes, los ojos de Senna volaron hacia la duquesa de Wickham. Helen Telway era sin duda la viuda más sorprendentemente hermosa que Senna había visto nunca. Llevaba un vestido bien ajustado de color negro intenso, sobre el que llevaba un chal de encaje a juego y un velo negro. El encaje del velo era fino, y a través de él se veía fácilmente su piel pálida y sin imperfecciones. Sus brillantes ojos azules, como ricos acianos, resaltaban sobre la oscuridad de su atuendo de luto. Mientras Senna permanecía junto a Graham McLaren, se sintió como una impostora, como una tonta cuya presencia era simplemente tolerada por todos a su alrededor. Y fue un sentimiento que aumentó en intensidad cuando levantó la vista y encontró a Helen Telway mirándola fríamente. Cuando Senna levantó la barbilla, dejando muy claro que había visto la mirada de la mujer, Helen no apartó la vista. Mantuvo su mirada, y Senna se sintió indefensa. Al final, no pudo hacer más que mirar hacia el ataúd que contenía el cuerpo del duque de Wickham. En el fondo de su corazón, sabía que esta vez ni siquiera podía buscar consuelo en Graham, pues estaba segura de que él no tenía nada que darle. Senna se sentía como una de las 3 piezas que quedaban en un tablero de ajedrez, y se sabía la más débil. Muy pronto sería tomada por la reina, descartada entre todas las demás piezas que habían sucumbido antes que ella. Y lo único que quedaría sobre el tablero sería el rey y la reina, 2 personas que aún se amaban y querían que el juego volviera a sus términos originales. Senna sintió que las horribles sensaciones de la espantosa noche en Ashton House volvían a invadirla. Aunque esta vez nadie la miraba para ver su reacción. ¿Había llegado a pensar más en el conde de Halfield que en Patrick Holman, el hombre que había sido su primer amor? Era incluso posible que nunca hubiera amado realmente a Patrick, sino que simplemente se hubiera sentido impresionada por él, y al no tener nada más con qué compararlo, creyera que lo amaba. Senna apenas soportaba seguir pensando en ello, pero no encontraba el modo de apartar de su mente las mismas ideas, repetidas una y otra vez. Al final del funeral, como era costumbre, el conde de Halfield y su pequeño grupo se dirigieron hacia la viuda para darle el pésame. Graham pareció esperar un momento, como si no estuviera seguro de qué decir. Graham, qué amable de tu parte venir. Helen fue la primera en hablar, y se dirigió directamente a Graham, ignorando decididamente a Senna. En absoluto, Helen, dijo él con la voz baja. ¿Cómo podría no venir? Después de todo, debo transmitirte mi más sentido pésame por tu triste pérdida. En efecto, y te lo agradezco. De repente, Helen volvió aquellos brillantes ojos azules hacia Senna y su madre. Las miró como si fueran verdaderas intrusas. Sus ojos, que habían mirado a Graham con tanto cariño, habían cambiado por completo, y la frialdad que Senna había percibido antes había vuelto en un instante. Mi más sentido pésame, dijo Senna sin saber qué más decir. Helen no respondió en absoluto, sino que continuó mirando fijamente a Senna, como si deseara que estuviera en la tumba junto al duque de Wickham. Al final, Senna no pudo hacer más que inclinar la cabeza amablemente y darse la vuelta para marcharse, agarrando la mano de su madre mientras las dos caminaban de vuelta hacia el carruaje. Mientras caminaban, Senna oyó a Helen hablar de nuevo. Si me concedieras un momento de tu tiempo, Graham, te estaría muy agradecida. La voz de Helen había adquirido un tono triste, y Senna no pudo evitar pensar que no era más que una obra de teatro. La mujer había permanecido con los ojos secos durante toda la ceremonia fúnebre de su marido. Y si su tez podía decir algo sobre el tema, al estar tan libre de las manchas y rojeces del dolor, estaba claro que la pérdida de su marido no había sido tan profunda como tal vez debería haber sido. Pero por supuesto, Graham era un buen hombre, un hombre amable, el tipo de hombre que rescataba del dolor y la humillación a una mujer que era prácticamente una extraña para él. Si podía hacer eso por Senna, era poco probable que no se sintiera afectado por cualquier súplica que su antiguo amor pudiera hacerle. Cuando llegaron al carruaje, el cochero, al ver que su amo no estaba a la vista, se apresuró a bajar y ayudó a las damas a volver al interior. No te preocupes, querida. Todo irá bien, susurró Catherine en cuanto el cochero cerró la puerta y las dejó solas. Mamá, no creo que vaya a ser así, indicó Shenna con voz ronca. Le dolía la garganta de la emoción, y sabía que tenía algo más que una consideración pasajera por el conde de Halfield. En realidad, Shenna se dio cuenta con una fuerza espantosa de que amaba a Graham McLaren. No lo amaba como creía haber amado a Patrick Holman, pues era muy diferente. Shenna amaba a Graham McLaren por el hombre que era.
Amaba al hombre inteligente que leía los mismos libros que ella, y veía en ellos cosas que ella no veía. Amaba al hombre que se sentaba atentamente a escuchar sus propias observaciones, sin orgullo ni ego, solo con interés. Al mirar por la ventanilla del carruaje hacia donde Graham y Helen estaban solos en una profunda conversación, Senna se dio cuenta de lo tonta que había sido. No había escapado al amor, no al final. Todo lo que había hecho era ponerse en su traicionero camino, tendida bajo las ruedas de su carruaje. Sabía que amaba a Graham McLaren de verdad, como nunca amaría a otro hombre mientras viviera.